Saludamos a todas y a todos quienes se están conectando. Estamos permitiendo el acceso a quienes están apareciendo aquí en sala de espera. Por lo tanto, vamos a estar estos 2 minutos admitiendo y damos comienzo luego al espacio. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Queremos, en nombre de INILAT, darles la más cordial bienvenida, agradecerles también por conectar hoy día a este espacio de reflexiones hacia una internacionalización con identidad latinoamericana. Soy Jorge Burgos y voy a moderar este espacio en mi rol como también representante de Learn Chile ante INILAT. Quiero partir contándoles algunos antecedentes de cómo surge este espacio de colaboración. La iniciativa INILAT es un encuentro de colaboración de redes para la internacionalización que agrupa las representaciones de Ready Perú, de Red Siun en Argentina, de FAUBAI, en el caso de Brasil, AMPEI en México, ASCUN RCI en Colombia y, por supuesto, también Learn Chile. Este es un espacio que surge primero de nexos de quienes hemos llamado los fundadores de esta red y que luego se constituye también como un espacio de encuentro de estas 6 redes que en total agrupan a más de 600 instituciones y que busca generar un acercamiento y un encuentro principalmente orientado hacia la reflexión, hacia la colaboración, hacia la búsqueda de estrategias también que nos permitan fortalecer y favorecer los procesos de internacionalización en todo nuestro continente. Una internacionalización que hemos definido con la necesidad, digamos, de hacerla con una identidad y con un sentido latinoamericano, y que es lo que nos une y que es lo que nos invita a reflexionar el día de hoy con nuestros exponentes que voy a pasar a presentar dentro de poco. Comentarles que este espacio INILAT ya se configura formalmente el año 2020,
donde se realizan diversos encuentros. Probablemente varios de ustedes ya han podido participar previamente de alguna de estas iniciativas. El año 2021, una de estas iniciativas emblemáticas también tiene que ver con el espacio INILAT Move+, que es un programa que permite la movilidad virtual inicialmente y luego también presencial y también programas que tienen que ver con movilidad en términos de pasantías de investigación y otras alternativas que hemos ido viendo entre las instituciones que componen esta red. Es un espacio, el INILAT Más, que ya lleva más de 4 versiones realizándose, que ha tenido una excelente acogida y que esperamos también seguir manteniendo y proyectando en el tiempo. El año 2022, luego de varias sesiones de charlas y encuentros virtuales, luego del éxito que vimos está teniendo este programa INILAT Más, nos ponemos una nueva meta que tiene que ver con ir generando un manifiesto de intenciones de este espacio de colaboración y de cooperación que próximamente vamos a poder compartir con ustedes y que establece los principios y fundamentos de INILAT y cómo INILAT espera también ser un aporte a la discusión y a la reflexión en el contexto de internacionalización con identidad latinoamericana. Hace poco, en el contexto del aniversario de los 30 años de AMPEI, se hizo el lanzamiento del informe Análisis de Políticas Públicas para la Internacionalización de la Educación Superior en América Latina. Es un documento que está a disposición, que ya se ha compartido a nivel masivo y que esperamos también sea una contribución para ver el contexto en el cual se desarrolla la internacionalización en cada uno de los respectivos países y a partir de eso, naturalmente, identificar los desafíos para poder fortalecerla y favorecerla. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Bueno, que este espacio se proyecte en el tiempo, que este espacio también se constituya como un encuentro significativo entre estas 6 redes de colaboración y quienes también se vayan incorporando a futuro. Y a partir de esto podamos identificar el sentido identitario que tiene la internacionalización desde América Latina. Nuestra estrategia es crear una comunidad universitaria latinoamericana y promover y potenciar las fortalezas y capacidades que tiene nuestra región. Y en este manifiesto adelantamos muy brevemente cuáles van a ser los principios o las declaraciones que concentren y resumen nuestra intención de colaborar, y es el establecimiento de una cultura de internacionalización fortalecida, un nuevo concepto de internacionalización con esta identidad latinoamericana, descubrir primero que todo qué significa esa identidad latinoamericana y a partir de este trabajo y esta reflexión poder hacer esta propuesta de valor. También como declaración manifestamos que INILAT contribuye y es un generador de insumos para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas que promueven la internacionalización. Por supuesto, queremos constituirnos como un referente de socialización e implementación de instrumentos y estrategias innovadoras para fortalecer esta cooperación y la internacionalización de la educación superior en América Latina. También como base para esta proyección, una movilidad que sea inclusiva, con diversas modalidades y con un foco regional, inclusiva también entendiendo el especial contexto que tiene la internacionalización en nuestro continente. Y por supuesto, la identidad latinoamericana representada por INILAT que refuerce y ayude a que se reconozca la calidad y los elementos diferenciadores con los cuales pueden aportar cada una de las instituciones de educación superior en la región. Nuestro desafío, por lo tanto, es promover y fortalecer esta reflexión, el debate a nivel regional y co-construir a partir de este diálogo y de esta reflexión el concepto de internacionalización con identidad latinoamericana. Quiero, tras esta breve introducción, pasar a presentarles a nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado. Comienzo por la académica Kiria Finardi. Ella es profesora asociada del Departamento de Lenguaje, Cultura y Educación, miembro permanente del programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Espíritu Santo, en Brasil. Fue presidenta de la Asociación de Lingüística Aplicada de Brasil y es cofundadora y coordinadora de la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada. Kiria es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Lingüística Aplicada e integrante de la red de investigadoras y gestoras en internacionalización de la educación superior,
red recientemente constituida, la pueden también buscar en redes sociales, es la red Rigies Avia-Yala. Tiene experiencia en el área de lingüística aplicada y educación, con énfasis en la formación de profesores, enseñanza de lengua extranjera y tecnología en la educación e internacionalización. Queremos darle la bienvenida a Kiria, a quien saludamos muy cordialmente y agradecemos que nos pueda acompañar en este espacio. También quiero presentarles al rector Héctor Bonilla Esteves, rector de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, quien además está vinculado hace más de 45 años a la institución y es uno de sus fundadores. El rector Bonilla ha ocupado diferentes cargos, entre los que se destacan la Dirección Nacional de Educación a Distancia, Dirección del Departamento de Formación Docente, profesor de matemática por más de 40 años, fundador y director regional de las sedes en la costa atlántica, director de planeación y también en su momento director de Relaciones Internacionales, además de estar a cargo de la Unidad de Excelencia Docente y vicerrector administrativo. Asimismo, ha trabajado en se ha desempeñado en cargos públicos en entidades en Bogotá y Barranquilla y ha tenido vinculación con diferentes entidades del sector privado. Es licenciado en Matemáticas de la Universidad de La Salle, cuenta con maestría en Filosofía con énfasis en Ética y Política de la Universidad del Valle, máster en Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona y estudios de doctorado en Filosofía. Desde el 2012 es presidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes, ACOFARTES, y en noviembre de 2022 fue nombrado como vicepresidente de la región andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC. Queremos también darle la más cordial bienvenida al rector Héctor Bonilla y agradecer que nos pueda acompañar en este espacio el día de hoy. Como decíamos, este espacio está pensado para ser un espacio de reflexión, interacción también, por lo que invitamos a que puedan ir dejando planteadas sus dudas, inquietudes, comentarios y propuestas en el chat que está habilitado. Y quiero partir por una primera pregunta y aproximación o provocación a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, que tiene mucho que ver con el título de este espacio. Y es lo siguiente: ¿consideran ustedes que existe la necesidad de construir una perspectiva de internacionalización con identidad latinoamericana en educación superior? ¿Y por qué? Quisiera partir por Kiria y luego darle la palabra al rector Bonilla. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, yo iba a empezar, quiero empezar agradeciendo la invitación y la oportunidad de reflexión. E iba a empezar disculpándome por mi portuñol, pero después pensé, bueno, el portuñol es más que el portugués y igual es más que el español. Así que yo creo que los que tienen que disculparse son los que tienen solamente un idioma. Los que pueden no se aventuran a tratar de hablar en otro idioma, aunque sea una mezcla. Yo creo que siempre más inclusivo y más agregador. Entonces, perdónenme si al tratar de hablar el español sale más portuñol que otra cosa, pero estoy muy contenta de estar acá y de hablar sobre ese tema y la oportunidad de pensar en esa cuestión en esa provocación, Jorge, sobre si necesitamos una perspectiva, una identidad latinoamericana en la internacionalización y cómo sería esa identidad. Y bueno, para empezar, yo creo que es importante tener en cuenta que la internacionalización, como ya vemos y estamos planteando hace ya más de una década, ella no es un fin en sí misma, sino que un medio, una forma de tratar de mejorar, de calificar las misiones, o sea, la formación, la investigación, la extensión, todo lo que nosotros hacemos en la enseñanza superior, en la educación superior. Entonces, como una forma de mejorar lo que la universidad hace, yo creo que sí que es importante tener una identidad propia. Y para eso, para que podamos tener una identidad propia, tenemos que conocernos y conocernos para que podamos dar más visibilidad y revelar nuestros potenciales, lo que nosotros podemos agregar y aportar para ese proceso, no solamente para mejorar
lo que nosotros hacemos acá, pero en colaboración con otras universidades al resto del mundo, regionalmente en Latinoamérica y también con el resto del mundo. Entonces, mi respuesta sería sí, absolutamente sí. Tenemos que pensar en una identidad propia, porque si no, la internacionalización no puede ser situada, no puede ser crítica y no puede beneficiar a nosotros si nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos y lo que podemos aportar para ese proceso. Y para eso quizás el primer paso sería conocernos y colaborar más entre nosotros. Espero haber respondido por lo menos para empezar la conversa. Por supuesto, Kiria, muchas gracias por esa primera reflexión y para la misma consulta queremos también conocer ahí la perspectiva del rector Bonilla. Buenas tardes a todos y saludo la iniciativa. Me encontré con muchos directores de Relaciones Internacionales en Barcelona hace un par de meses y estuvimos conversando un poco sobre este tema que me están planteando ahora. Más o menos hace unos 16 años que yo era director de Relaciones Internacionales, también comenzamos a discutir este tema, pero con otra perspectiva. Porque, y esto fue en Bahía, en Brasil, encontramos que tenemos muchas cosas en común, que se han tomado muchas iniciativas desde el punto de vista económico y político para integrar la región, que todas esas acciones se han ido quedando al lastre, ha habido subdivisiones en la región, pero nunca se ha concretado hablar de una América Latina unida, una América Latina plenamente identificada, con plena identidad, siendo que compartimos, como lo hemos dicho en muchos escenarios, pues cosas que son muy comunes para nosotros. El idioma es uno de ellos, con excepción del portugués, aunque el portugués es muy cercano a lo nuestro. El idioma, muchas de las costumbres, nuestro origen, ese origen que proviene primero de nuestros aborígenes y luego de toda la conquista y colonización, la invasión europea hacia la zona nuestra, especialmente por los españoles y también los portugueses, o sea, la península ibérica, sobre América Latina, sobre América del Sur, Centroamérica, y pues también hasta el mismo credo, porque también las misiones llegaron por ese lado y transformaron todas nuestras creencias en las que hoy son muy populares en todo nuestro continente. Entonces, si compartimos esas cosas que son tan básicas y tan fundamentales, tendríamos que hablar primero de un proceso de integración entre nosotros, de identificación entre nosotros, de reconocimiento entre nosotros, reconocernos como latinoamericanos, porque ¿qué diferencia hay entre una persona que vive en la frontera colombiana con la frontera venezolana o entre la frontera en el sur de Brasil con la frontera del norte de Argentina? O sea, las diferencias son mínimas o simplemente es una línea que es trazada políticamente para separarnos, pero las costumbres y las culturas son las mismas. Así que habría que primero entrar en ese proceso de reconocernos a nosotros mismos como latinoamericanos, entender que tenemos esa esencia fundamental y basados en eso, entonces, generar todo este tipo de posibilidades que amplíen la integración a través de procesos e instrumentos como la internacionalización entre nosotros. Internacionalización dada precisamente por esa división política de nuestros países, pero que debe convertirse en algo muy propio, muy nuestro, que nos permita no solamente identificarnos nosotros e intercambiar entre nosotros y reconocernos y valorarnos, sino también hacerle una propuesta al mundo desde América Latina, como dicen muchos de nuestros filósofos latinoamericanos. Muchas gracias también, rector, por sus palabras. Bueno, ambos coinciden en este proceso, ¿cierto? De conocerse, de reconocimiento y a partir de aquello poder ver cuál es la mejor manera en que podemos aportar y contribuir al resto. También de esfuerzos que se han hecho previamente en estos afanes de integración política y económica y cómo hemos ido lamentablemente en muchos casos fracasando en esos esfuerzos, ¿cierto? De integración y de lograr
esta identidad común con mucha más fuerza como todos esperaríamos. Ahora, a partir de la experiencia que ambos han tenido en el ámbito de la gestión, muy cercano al tema de relaciones internacionales, quiero preguntarles ¿cuáles considerarían ustedes que serían los principios o valores básicos de la educación superior latinoamericana a partir de los cuales se puede iniciar este proceso de debate, de reflexión y de posteriormente propuesta? O sea, si podemos partir ahora en este caso por el rector Bonilla. Sí, yo pienso que tenemos una cosa muy importante de la cual debemos partir. Tenemos un modelo latinoamericano de educación superior. En principio se desprende de un modelo napoleónico, pero con el tiempo se ha ido transformando hacia un modelo propio. Esto se ha ido profundizando a través de los años y nosotros desde nuestra querida Latinoamérica hemos propuesto al mundo cosas, como por ejemplo todo lo que sucedió en 1918 con el Manifiesto de Córdoba, que fue el primer manifiesto propuesto por los estudiantes universitarios al mundo. Son cosas que son supremamente valiosas, que son de este lado del mundo, que se han propuesto desde este lado del mundo. A mí me parece que de pronto lo que hemos sido es tímidos, porque si bien los gobiernos no lo han podido, si bien desde el punto de vista político no se ha podido, los académicos deberíamos haber avanzado en este proceso, porque nos identificamos en muchos escenarios, nos encontramos en escenarios de filosofía y lo planteamos como un proceso de integración latinoamericana, de identidad latinoamericana, y si lo vemos desde el lado de la ciencia, con una mirada desde la ciencia, desde hoy lo que se llama la sustentabilidad, desde este sector, si lo hablamos desde el punto de vista del ecosistema, hablamos claramente de un lugar del mundo donde está el pulmón del mundo, donde hay una enorme biodiversidad. Si lo hablamos de procesos, otro tipo de integración, hablamos de interculturalidad, de diálogos de saberes entre las diferentes regiones, porque todavía conservamos muchas lenguas, aparte del idioma que es común, muchas lenguas que son nativas y que no conocemos y que no compartimos, y muchas cosmogonías que están en esta biodiversidad tan grande. Entonces, yo creo que el punto de partida tiene que ser de aquí ahora en adelante, de la parte académica, en búsqueda de esa identidad latinoamericana para hacer propuesta al mundo, teniendo como base una estructuración muy grande por parte de nosotros. De acuerdo, muchas gracias. Y Kiria, ¿qué te parece, digamos, estos principios y valores que tiene o debiese tener la educación superior latinoamericana y a partir de los cuales se puede conducir esta reflexión? Mira, estoy completamente de acuerdo con Héctor. Tengo algunos más a agregar, pero para seguir con lo que trajo Héctor en el sentido de que para que nosotros podamos no solamente aprender, pero también enseñar con nuestra identidad y nuestros conocimientos, con ese concepto de sustentabilidad, de ecosistemas, de la interculturalidad que trajo Héctor. Es muy interesante ver que en el paradigma de la ciencia moderna, de la evolución, nosotros siempre tenemos el concepto de competición como siendo lo que mueve el ser humano y la evolución de los seres vivos. Pero es interesante ver cómo científicos latinoamericanos, para nombrar unos simplemente Maturana y Varela de Chile, por ejemplo, traen también el concepto de la cooperación. Y aunque nosotros cooperemos para mejor competir, yo creo que podemos cooperar y debemos cooperar más que competir. Y en ese sentido, para garantizar esa sustentabilidad en un ecosistema que depende de esa existencia común, no solamente entre los saberes, pero entre los seres y las lenguas, como muy bien puso Héctor. Entonces, yo diría que los principios, los valores para esa internacionalización con nuestra identidad tendrían que tener en cuenta necesariamente la diversidad, la inclusión,
y no la diversidad como la que fue pensada en los años 80, que diversidad significa los otros y inclusión significa que nosotros vamos a traer los demás o las otras visiones para la nuestra, pero una aceptación y un diálogo entre diferentes formas de ver y cosmovisiones el mundo. Y más cooperación que competición. Pero para que nosotros, principalmente en América Latina, podamos cooperar más que competir, yo creo que tenemos que conocernos para entender que tenemos mucho más en común que diferentes. Hasta los idiomas. Si vemos los dos idiomas más utilizados en América Latina, el español y el portugués, esos dos idiomas, y mi portuñol es una prueba viva de eso, son mucho más próximos, mucho más parecidos que distintos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a aprovechar lo que tenemos en común, las fortalezas que nosotros tenemos para competir, o sea, para cooperar más que competir, y en ese sentido garantizar que el proceso de internacionalización sea algo más sostenible, que promueva un ecosistema de saberes, de lenguas, de regiones, con visibilidad y diálogo entre todos los ocupantes de esos lugares. Entonces, estoy de acuerdo con Héctor en eso. Y solo quería agregar que quizás en el caso de América Latina específicamente, y partiendo de lo que fue el Acuerdo de Córdoba y ese entendimiento de que la universidad en América Latina tiene un fuerte componente y una función social muy importante, yo quería agregar que quizás nosotros tengamos que encontrar en América Latina un equilibrio entre el factor de impacto científico, o sea, entre las producciones internacionales y en los idiomas internacionales como el inglés, por ejemplo, y el impacto social con no solamente publicaciones, pero con las comunicaciones en nuestros idiomas y en idiomas que son importantes para el acceso a la información, a la educación y al desarrollo social en el sur global, no solamente en América Latina. Porque, por ejemplo, el portugués tiene una función muy importante en África, a veces más importante que el inglés, para el acceso a información y educación por el número de países que hablan ese idioma. Entonces, y el español es el segundo idioma más estudiado y hablado como idioma extranjero en el mundo. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar esos dos idiomas muy usados en América Latina para que podamos promover no solamente más cooperación, y más visibilidad para lo que nosotros hacemos acá, pero también más colaboración que competición. Entonces, esos serían los principios, creo yo, que tenemos que pensar para poder tener esa identidad propia. Claro. Ahora, aquí ya van surgiendo algunas cosas que se relacionan con comentarios que vemos en el chat, y es que justamente esa identidad latinoamericana que se basa en estos principios que ustedes comentan de colaboración para competir, ¿cierto? Colaborar para competir, de conocerse, de tomar estos temas comunes como los problemas o los desafíos en cuanto a ecosistemas, ¿cierto? Pero hay algo que surge que les quiero preguntar, porque cuando uno enfrenta estos procesos de construcción y gestión de la internacionalización con una identidad latinoamericana, una de las dudas que se conecta con lo que nos deja un asistente en el chat es: ¿esta identidad misma necesariamente es una identidad única o es una identidad que se hace cargo de las identidades, ¿cierto? De una manera común. Y a partir de eso los conceptos de interculturalidad o transculturalidad, según el enfoque que cada uno proponga. Esas tensiones, primero que todo, para poder definirla y para luego poder proyectar la construcción y la gestión de esta internacionalización. ¿Qué opinan al respecto? Iria. Ok, perdón, no había entendido que era yo primero ahora. Mira, yo creo que esas tensiones, bueno, primero la pregunta es si la identidad es única. No puede ser única porque nosotros no somos uno. Como dije, hay mucho más que nos aproxima de lo que nos distingue, pero eso no significa que somos uno. Y yo creo que la aceptación y la realización de que somos muchos
y que tenemos diversidad y que, no sé cómo decir eso en español, we welcome, nosotros acogemos la diversidad, es parte de la identidad latinoamericana, que no es una, es múltiple, pero con muchas facetas distintas. Y para responder la otra cuestión, ¿cuáles son las tensiones en esa? Yo creo que esa fue la pregunta, ¿verdad, Jorge? ¿Cuáles serían las Exacto. tensiones? Las tensiones para la construcción y gestión de la internacionalización. Exacto. Yo creo que las tensiones están directamente relacionadas con los principios y los valores. O sea, una cosa es decir que tenemos diversidad. Otra cosa es pensar y tensionar cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a gestionar esa diversidad. Como por ejemplo la inclusión. Nosotros dijimos, bueno, la inclusión tiene que hace parte de la identidad latinoamericana. Ok, muy bien, pero ¿cómo vamos a lograr esa inclusión? Porque siempre que estamos hablando de inclusión, el concepto de inclusión trae consigo mismo el concepto de exclusión. O sea, si estamos incluyendo a algunos al mismo tiempo que estamos excluyendo a otros. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cómo nosotros ponemos algunos para adentro, otros para afuera? La propia, el valor, por ejemplo, que yo comenté de más cooperación que competición, es otra cuestión. La tensión sería, nosotros vamos a cooperar solamente para competir o realmente porque entendemos que la internacionalización es un proceso de cooperación entre varios actores de instituciones y países distintos. Porque si el fin es la competición, si nosotros nos juntamos y cooperamos solamente para poder competir como un bloque o para tener más fuerza como bloque, no estoy muy segura que el principio de la cooperación está realmente contemplado ahí. Entonces, yo diría que los mismos principios que nosotros tenemos que buscar para nuestra identidad reflejan las tensiones de cómo vamos a llegar a ese proceso. Y no es una respuesta fácil porque en cada institución, en cada local, esas tensiones van a venir reflejadas de forma distinta, lo que es parte de nuestra identidad y de la aceptación de que somos distintos, aunque tengamos muchas cuestiones en común. No sé si respondí, Héctor, ¿me puedes ayudar? Y justamente ahí, rector, usted, a partir de los diferentes roles que le ha tocado desempeñar en oficina de relaciones internacionales, hoy a la cabeza de una institución en Colombia, también en el sector público, supongo yo que las tensiones no son únicas, son también diversas dependiendo de qué sombrero uno tiene. ¿Qué nos pudiera ahí compartir al Sí, respecto? sí, pero yo voy a arrancar con una anécdota. En alguna oportunidad estaba en un evento en el que se estaba discutiendo el tema de la biodiversidad y yo lo manifesté en forma coloquial de esta manera. Nosotros provenimos de nuestros aborígenes, pero recibimos una colonización muy fuerte de la península, pero la península previamente estuvo invadida por los godos, por los visigodos, y 8 siglos en manos de los moros. O sea, la mezcla de la península era supremamente grande. Y fuera de eso, vinieron a colonizarnos y se mezclaron. Entonces uno, cuando encuentra esa variedad de mezclas, pues ni por un lado no somos de origen africano, aunque tenemos digamos, alguna cuestión, alguna ascendencia africana. O sea, no somos negros, no somos blancos, porque pues a pesar que tenemos alguna mezcla con los anglosajones o con los nórdicos, no somos blancos. Tampoco somos amarillos propiamente, a pesar que nuestros indígenas parece que algunos provenían del Asia a través del estrecho de Bering. Somos una mezcla. Y somos una mezcla muy bella porque nosotros tenemos una piel muy especial y creo que se van a reír un poco cuando les diga, el color de piel nuestro es beige. Lo que pasa es que es beige claro, beige oscuro, beige más oscurito, etcétera, etcétera. Pero ese es nuestro color de piel. Eso es lo que nos distingue. Nosotros somos biodiversos por naturaleza. Nosotros no somos lo uno, lo otro o lo otro. Somos biodiversos por naturaleza. Eso es lo que nos hace ricos.
Eso es lo que hace que nuestras culturas sean ricas, porque somos producto de esa mezcla. Y en la producción de esa mezcla, pues el hacer prácticas de segregacionismo o de divisionismos o cosas de esas es completamente absurdo en América Latina. Por el producto de esa mezcla. ¿Quién puede decir yo tengo sangre pura de esto, sangre pura de lo otro? Ninguno. Porque todos somos producto más o menos, un poco más indígenas, un poco más de origen africano, poquito más de origen europeo, etcétera, pero somos una mezcla total. Este es el primer punto de partida. Tenemos maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos maneras de divertirnos. Entonces, nosotros tenemos festivales, carnavales, tenemos fiestas religiosas, tenemos una biodiversidad de cosas culturales que nos enriquecen totalmente en toda la región. Y no estoy hablando solamente porque se ve el carnaval de París, de Brasil o los carnavales en Bolivia, etcétera, sino en general somos una mezcla alegre, divertida, hacemos las cosas de una manera un poco distinta en esa biodiversidad. En tercer lugar, manejamos unas formas de generación de conocimiento no solamente enlazadas dentro del racionalismo del método científico, también producimos conocimiento a través de las artes y proyectamos eso y lo vendemos al mundo. Fíjense que nuestros artistas fácilmente llenan los escenarios en el mundo porque provienen de eso que traen de identidad nuestra, que lo promocionan, que lo proyectan y que nos muestran al mundo de una manera diferente. Entonces, el punto de partida nuestro es que somos biodiversos por naturaleza. Y por esa razón, nos permite, teniendo muchas de esas cosas en común, nos permite buscar más que competencia, cooperación entre nosotros. Identificarnos, entender esto que estamos hablando y con estos elementos pues seguirnos mostrando al mundo. No necesitamos irnos a mostrar de otra manera. Seguirnos mostrando al mundo, seguirnos enriqueciendo, seguir construyendo conocimiento bajo nuestros propios métodos y seguirnos proyectando al mundo de esta manera. Así es como hemos ido penetrando el mundo. Así nuestros artistas han penetrado Europa, Estados Unidos, etcétera. Así nos hemos ido penetrando el mundo sin necesidad de estar pensando en que tenemos que ir a competir, porque no estamos en condiciones de competir. Estamos en condiciones de intercambiar, pero no de competir. Muchas gracias también, rector, por esa reflexión. Y claro, van apareciendo ya estos elementos, ¿cierto?, comunes que apuntan a que no es propiamente una identidad latinoamericana, sino que una identidad de identidades, ¿cierto?, que se suman y que se potencian y que nos permiten pensar en esta colaboración, atendiendo también a un elemento que me parece que ya comentaba, y es este equilibrio que surge como una contrapropuesta desde el hemisferio sur, particularmente desde el continente y desde la región latinoamericana, que tiene que ver con el aporte de las instituciones de educación superior, no necesariamente medirlo como el impacto o únicamente como el impacto científico, ¿cierto? Sino que también pensar en cómo este impacto científico tiene una fuerte componente de impacto social. Y ahí hay un comentario que nos deja Stephanie Doscher también en el chat, que es una cita que quisiera que cualquiera de ustedes dos pudiera comentar y reflexionar al respecto, y es la cita que establece que este mismo modelo latinoamericano sugiere que la universidad debe insertarse en la comunidad, ¿cierto? Enfatizando la reflexión colectiva sobre la realidad social y la búsqueda de caminos para transformarla, y que emergen de esta reflexión que debe servir de guía a la comunidad académica, ¿cierto? Se relaciona eso con esta inserción social y esta inserción en el medio, y a partir de eso esta coconstrucción. ¿Algo que ustedes quieran agregar al respecto? Dejo la palabra libre a cualquiera de los dos. Sí, mira, es que el problema, nosotros todavía sufrimos de unos rezagos de neocolonialismo que no nos permiten muchas veces mirarnos de otra manera. Por ejemplo, nosotros no tenemos como segundo idioma el portugués, que es de nuestro vecino más grande, que es Brasil. Brasil sí tiene hacia alrededor de nosotros como segundo idioma el español, porque nosotros estamos mirando al norte y queremos tener como segundo idioma el inglés. Sí, el inglés es un lenguaje universal en el tema de los negocios, todas esas cosas, pero deberíamos corresponder al vecino,
para lograr una mayor integración. Deberíamos hablar todos portuñol en América Latina. ¿Por qué no? En segundo lugar, con esa mentalidad un poco neocolonialista, hemos cerrado nuestras instituciones a tratar de mantener los modelos que nos imponen o que vienen o que provienen de otras partes. Y entonces nosotros usamos mucho de lo que produce Bolonia y lo traducimos a lo nuestro, de lo que proviene de los modelos americanos y lo ponemos a lo nuestro. Y a través de nuestras mismas políticas públicas nos introducen en una serie de modelos que no son los nuestros. Y eso es lo que ejercemos permanentemente. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo eso que es una forma neocolonial de dependencia y no generamos lo que es propio y no generamos nuestros propios elementos para lanzarnos un poco, para proyectarnos al mundo con lo propio, con nuestro modelo latinoamericano, que exige ¿qué? Claro, exige que esa tercera función que está establecida desde el principio universitario de la extensión, que yo no lo hablaría como extensión, sino más de proyección a la comunidad, de meterse a la comunidad, fuera mucho más amplia. ¿Por qué? Porque nuestro continente tiene muchísimas necesidades. En nuestro continente hay hambre, hay pobreza, hay desigualdad, hay violencia. Y todas esas cosas son factores sociales en los cuales la institución de educación superior debe involucrarse, debe meterse mucho más. Porque desde esta casa, desde estas casas, desde sus profesores e investigadores, deben proporcionar posibilidades y salidas a esa enorme problemática. Entonces, tenemos que romper un poco ese esquema neocolonial que tenemos de todos los modelos que venimos importando a través inclusive de políticas públicas y pensar más en qué contexto estamos y contextualizar más nuestra institución en ese contexto. Exacto, exactamente. Ahora, también ¿Puedo? entendemos que es importante, dado que estamos en un escenario donde conectamos con otras realidades, donde conectamos con otras formas de medir, ¿cierto? La gestión o el desempeño en gestión. De alguna forma este impacto científico y este impacto social debe encontrarse en algún momento, ¿cierto? En algún espacio común. Kire, ya que tú planteaste también esa tensión del impacto científico e impacto social, ¿cómo se encuentran? ¿No? ¿O cómo, por ejemplo, lo han podido ir abordando en la experiencia que tú has tenido? Exacto. Jorge, mire, yo creo que eso pasa por lo que dijo Héctor y un poquito más allá. Héctor mencionó, por ejemplo, el rol de la extensión. Yo creo que se relaciona también con la pregunta de Stephanie, pero no solamente la extensión, porque nosotros sabemos que la universidad tiene otras dos misiones que son importantes, la de formación y la de investigación, que en general no llegan a la comunidad externa. Y uno de los motivos que Héctor ya lo puso acá también es porque nosotros, en vez de conocernos, reconocernos, identificarnos y innovarnos, nosotros estamos copiando, imitando y recibiendo modelos neocoloniales en nuestras instituciones. Entonces, uno de esos modelos, por ejemplo, nos impone que si queremos conversar internacionalmente, si queremos ser visibles internacionalmente, tenemos que publicar en inglés. Entonces, hacemos eso a costas de integrar, cooperar más, como dijo Héctor, con nuestros vecinos acá en Latinoamérica. Incluso no solamente nuestros vecinos en Latinoamérica, pero nuestros vecinos más próximos en nuestras comunidades. Y ahí no estoy hablando solamente de la extensión, estoy hablando de la investigación y estoy hablando de la formación. ¿Qué formación queremos? ¿Qué investigación queremos? ¿Qué impacto social podemos tener de todo lo que hace la universidad, más allá de la formación y de la investigación? Si nosotros hacemos eso en formas y lenguas que no son accesibles a las comunidades, sean las más locales o las regionales. Entonces, yo creo que para que nosotros podamos juntar esas dos cuestiones, Jorge, el factor de impacto y el impacto social, quizás tenemos que parar de imitar los modelos neocoloniales que dicen que, porque para los monolingües anglohablantes es muy fácil, ellos no tienen ningún dilema para tener impacto
internacional al mismo tiempo que tienen local, porque pueden simplemente publicar en inglés sin ningún costo, sin ninguna peso para su producción y al mismo tiempo pueden ser leídos localmente. Eso no pasa con nosotros. Y si nosotros no queremos seguir ese modelo, que es un modelo de competición, es un modelo de rankings, es un modelo de quién está visible o no en cuáles idiomas, nosotros vamos a tener que integrar las misiones y acciones de la universidad, no solamente con las comunidades más locales y en los idiomas más locales, pero también y quizás principalmente con nuestros vecinos en Latinoamérica, y yo diría en todo el mundo. Porque nosotros tenemos mucho, si nosotros utilizamos otras lenguas, además del inglés, nadie acá está diciendo que no se puede usar el inglés. No, no significa eso. Pero si la intención es integrar y dar más visibilidad e inclusión para esa diversidad que constituye el mundo, entonces vamos a tener que hacer eso con más multiplicidad de formas, lenguas y actores en esos diálogos. Ahora, conectando de inmediato con ese último punto, en esa búsqueda y en esa propuesta que ya se atisba, nosotros podemos ir haciendo al resto de la comunidad global, ¿cierto? Desde Latinoamérica. ¿Cuáles crees que son las principales fortalezas o contribuciones que desde las instituciones de educación superior en Latinoamérica podemos ofrecer o podemos proponer al contexto global? Cuando se habla mucho de la cooperación del sur global o la cooperación sur-norte, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser ya los primeros elementos que distinguen, serían nuestras fortalezas o como uno siempre dice, qué nos hace atractivos, ¿cierto? Al resto para que queramos establecer estos puentes y estas conexiones? Exactamente. Bueno, yo creo que para que algo o alguien sea atractivo, tiene que ser conocido primero. Y yo creo que para que nosotros seamos conocidos, tenemos que empezar por conocernos. Y no solamente conocernos, pero saber cómo nosotros podemos ser conocidos por el mundo. Y eso pasa con las misiones, lo que hace la universidad y en los idiomas que hace eso en la universidad. Entonces, nosotros todavía, como dijo Héctor, estamos imitando, copiando esos modelos externos, quizás al hacer esa pausa consciente y pensar, bueno, ¿quién somos nosotros? ¿Para qué queremos internacionalizar y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quiero ser visto o no internacionalmente y localmente? Quizás al hacer ese movimiento y ese ejercicio, esa va a ser nuestra grande fortaleza de poder enseñar al mundo toda esa riqueza que mencionó Héctor, no solamente cultural, científica, pero también lingüística que tenemos en América Latina. Así que ojalá podamos encontrar esa forma de hacerlo y de ser vistos así. Perfecto, Pero, muchas gracias. Ahora, rector Bonilla, en su interacción ahí con otros rectores, rectoras en estos espacios de tomadores de decisión, ¿qué cree usted que puede ser el elemento distintivo también que desde Latinoamérica proponemos y que también nos destaca en este escenario de colaboración global? mira, hay una cosa fundamental en nosotros que tiene que ver con el ecosistema, porque pues nos consideran de alguna manera un continente biodiverso, muy biodiverso y muy rico en el ecosistema. O sea, ecológicamente es el continente que tiene agua, es el continente que tiene unas enormes eh, áreas de bosques primitivos que permiten respirar al mundo. Y en alguna oportunidad tuve un intercambio con una organización que se llama la GTZ en Alemania, que trabaja generalmente proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, en una recuperación de un sector del medio ambiente en Colombia. Conversando con ellos, el planteamiento de ellos es que, ¿por qué vienen a América Latina? Porque aquí hay que hacer de todo, porque aquí hay muchas cosas sin hacer, porque nosotros no hemos sabido manejar nuestra biodiversidad ni la hemos sabido explotar para beneficio del mundo.
Si nosotros hiciéramos eso, si nosotros reconociéramos nuestra riqueza y la reconociéramos en el sentido superlativo que tenemos, presentarla al mundo sería uno de nuestros grandes aportes al mundo en tema del manejo del medio ambiente, del manejo del agua, del manejo de muchísimas cosas. Pero al contrario, lo que hacemos de alguna manera es convertirnos también en depredadores del medio ambiente, y lo que le enseñamos al mundo son cosas que no deberíamos enseñarle. De manera que desde el punto de vista institucional, un poco las cosas que se vienen discutiendo en diferentes escenarios nuestros de rectores tienen que ver con ese proceso de reconocimiento de nuestros grandes valores de la región y cómo sacarle provecho a esos grandes valores, pero para beneficio de la humanidad, no simplemente para consumirlos con esa cultura consumista que se ha venido trabajando hasta ahora, sino para proporcionar las posibilidades de heredar un mundo mucho mejor y de mejor calidad. Por eso, después de la pandemia se potencializó mucho el tema de las ODS, ¿por qué? Porque la sostenibilidad es un factor en este momento muy importante. Ya nos dimos cuenta que un virus puede acabar con medio mundo en muy corto tiempo, porque además nosotros hemos ido acabando con el mundo y el mundo y la naturaleza nos está cobrando, nos está pasando factura, pero también nos están dando otra posibilidad, una segunda oportunidad. Entonces hemos hablado mucho de los diálogos sobre el cuidado de la casa, o sea, el cuidado de nuestro mundo biodiverso. Hemos hablado mucho de los diálogos e intercambios, de los diálogos generacionales, de los diálogos. ¿Por qué? Porque en este momento la juventud tiene unos pensamientos y unas expresiones, unas expectativas que muchas veces las personas como de nuestras generaciones no entienden, pero vale la pena establecer esos diálogos entre nosotros, establecer esos diálogos intergeneracionales, establecer esos diálogos interculturales y poder abrir el espacio a eso, a que logramos entendernos, comunicarnos, abrir la comunicación a muchas de las problemáticas que tenemos que son latentes, pero que muchas veces por este mundo un poco caótico en el que vivimos de la modernidad no nos permiten profundizar mucho más. Es más, nosotros vivimos en un mundo excesivamente racionalista, matematizado completamente. Cada vez que abrimos el celular encontramos un algoritmo y ese algoritmo nos abre 10 algoritmos más y es un mundo completamente matematizado. Y nos olvidamos que nosotros vivimos de emociones, que tenemos sentimientos, que nos encontramos con el otro y qué cosa más bella de poder uno mirar a los ojos del otro o de darse un abrazo o simplemente de tocarse las manos. Cosas que son valores muy nuestros, muy latinos, que no los sabemos aprovechar. Esas son de las cosas que hemos venido últimamente hablando en los diferentes escenarios que hemos venido participando, como el caso de la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, o algunas otras asociaciones que tienen en cuenta estos aspectos. Sí, muchas gracias. Ahora, bueno, yo creo que podríamos estar aquí toda una tarde o varios días conversando y dialogando. Está muy interesante, pero nos alcanza un poco la hora y por lo tanto ahora quisiera entrar ya al tema de desafíos próximos, ¿no? Porque también quedaba en el chat reflejado una inquietud y tiene que ver con que una vez que nosotros pasamos por este proceso de conocernos, ¿cierto? Reconocernos y a partir de eso ver qué es lo que podemos proponer como elemento distintivo y cómo nos hacemos cargo de estas realidades que vamos detectando en el camino, nos encontramos también con problemáticas que tienen que ver con carácter político, ¿no? Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, con el continente europeo, normalmente uno tiende a ver cierta estabilidad, a lo menos en cuanto a lineamientos de mediano y largo plazo. Es decir, uno puede relacionarse con pares académicos, con instituciones de educación superior y entiende que hay vaivenes temporales, pero que se genera una cierta línea permanente de trabajo con la cual uno puede proyectar. ¿Cómo ven ustedes esa situación en Latinoamérica? Se relaciona con parte de lo que ya han comentado. El rector al comienzo también decía esta integración política y económica, las dificultades que hemos encontrado en el camino al momento de fomentarla. ¿Cómo resguardamos eso desde el mundo académico? Es decir, estas tensiones políticas y estos vaivenes políticos que muchas veces enfrentan nuestros países. ¿Qué estrategia se identifica o proponen ustedes como para
poder disminuir o atenuar un poco el impacto de aquello? Es que, mire, el problema fundamental es que nuestro continente está muy dividido y se ha ido polarizando. Y en medio de la polarización es muy complejo lograr entendimientos porque entonces se cierran al diálogo. Yo pienso que una de las acciones más importantes desde nuestro nicho, desde nuestra institución, es poder tender puentes que permitan que se vayan aclarando las cosas y se vaya diluyendo las polarizaciones. Porque mientras se mantenga un mundo polarizado, un mundo de extremos, muy difícilmente es un mundo que se puede comprender. Y nosotros como instituciones que no estamos alinderadas de un lado y de otro, tendríamos como esa obligación de establecer los puentes y tratar de ir limando todas esas asperezas en un camino completamente distinto en el que busquemos una mayor comprensión entre nosotros mismos. Lo otro es el tema de las competencias en las que nos tienen metidos. A las mismas instituciones nos ponen a competir con la otra y lo más paradójico es que competimos con tan escasos recursos. En vez de que nos permitan compartir los recursos. Yo podía compartir recursos con una universidad de Brasil, por ejemplo, en el cual pudiéramos complementar nuestros equipos de laboratorio, unos a Colombia y unos en Brasil, donde pudiéramos intercambiar nuestros estudiantes, unos allá y otros acá, y pudiéramos aprovechar todos esos recursos que tenemos, los recursos de profesores, etcétera, compartiendo, en vez de estar compitiendo. Pero en este mundo, esta occidentalización nos tiene compitiendo y nos tiene compitiendo con escasos recursos, que es lo peor de todo. Entonces, deberíamos romper un poco ese esquema y traducirse en lo que te planteaba anteriormente en el tema de diálogo, en la posibilidad de tender los puentes para lograr las distensiones sociales y tratar de acabar con la polarización, porque con la polarización es muy difícil la integración. Correcto, gracias, rector. Kiria, una reflexión también respecto a esto, es decir, los desafíos próximos y cuáles son nuestras condiciones o también nuestros nudos, ¿cierto? Estos problemas locales que debiésemos intentar resolver para poder abordar esos desafíos próximos. Sí, perdóname si perdí un poco, me desconecté un ratito, pero estamos de vuelta. Y como reflexión, yo creo que la pandemia nos propició en esos 2 años una reflexión muy importante de que un problema que empezó en un local se transformó en global y sin el apoyo, la ayuda de varias instituciones globalmente, eso no pudo salir. Tanto fue así que aun cuando las instituciones de enseñanza superior cooperaron para hacer la vacuna en tiempo récord, ¿qué fue lo que pasó con África, por ejemplo? Mientras algunos se preocupaban en tener solamente para sí mismos los recursos escasos que dijo Héctor, o sea, bueno, sí, acá en portugués nosotros decimos, pirão es una comida que se hace con harina y agua. Y cuando uno no tiene mucha harina, dice, bueno, si hay mucha gente y poca harina, entonces se pone más agua. O si hay mucha gente y poca harina, entonces primero voy a garantizar mi pirão en vez del otro. Entonces yo creo que con lo que nosotros estamos viviendo, no solamente que vivimos durante la pandemia, pero después, o sea, recursos escasos, problemas que son globales, locales y que no van a solucionarse sin la cooperación y sin el entendimiento de que nosotros somos dependientes unos de los otros. Entonces, como dijo Héctor, yo creo que el reto, el desafío de aquí para adelante, o sea, incluso desde antes de la pandemia, es y siempre fue construir más puentes en vez de muros. Entonces, mientras nosotros no podamos hacer eso, y por eso dijo Héctor, por ejemplo, que tenemos que terminar con la polarización. No sé si podemos terminar con la polarización, pero el simple, y ustedes saben la situación que nosotros vivimos en Brasil este año, pero yo creo que el hecho de que nosotros podamos, aún en la diferencia, escuchar el otro y concordar que somos más parecidos que diferentes y que tenemos más potencial de sobrevivencia con puentes que con muros, eso quizás es el grande desafío, y yo diría no solamente de la internacionalización, pero para la humanidad.
Eso es lo que podrá garantizarnos nuestra sobrevivencia como especie. Sí, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente es un gran desafío y por lo demás convoca, más allá de las instituciones de educación superior, convoca a los gobiernos locales, a las comunidades, también a nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestros espacios y círculos familiares y, bueno, estudiantes en formación como futuros profesionales y ciudadanos globales. Yo creo que es un elemento fuerte que está presente ahí. Ya para ir cerrando, en honor al tiempo, digamos, y lamentablemente, pero creo que aquí podríamos distinguir otros eventuales temas para futuros encuentros como este. Hoy, en este proceso hemos identificado al menos dos puntos básicos de reflexión. Uno de ellos es la forma en que Latinoamérica se ve y se percibe a sí misma como región en el marco de la internacionalización de la educación superior y cómo percibimos las relaciones y cooperación con otras partes del mundo, ¿cierto? Ahí hemos también distinguido algunas posibilidades de conectar, aportes que podamos hacer, qué cosas debiéramos también aprender un poco más de los otros, de las otras realidades. ¿Identifican algún otro punto de reflexión que debamos tener en cuenta en este camino? ¿Algún elemento que ustedes nos quieran dejar ahí, como decíamos al inicio, como provocación futura? Rector, si quiere partimos por usted ahora. Mira, la iniciativa que tienen las redes de poder tener una identidad latinoamericana en el tema de internacionalización es un gran reto. Yo creo que con que logren sacar adelante este proyecto, ya estamos haciendo una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque se nos convierte en los canales de comunicación, o como diría alguien, en aquellas formas de conectarnos dentro de todo nuestro continente a través de esos canales, porque esos canales son expeditos. Ustedes, los que trabajan en internacionalización, están en permanente contacto, en permanente intercambio, conociendo muchas cosas de los unos y los otros, intercambiando todas esas cosas. Eso es lo que permite que nosotros podamos, de alguna manera, irnos reconociendo. Así que la iniciativa es tal vez el reto más grande que tiene en este momento el grupo de redes que han querido hacer este trabajo. O sea, el trabajo es de ustedes. Muchas gracias, rector. Sí, bueno, somos a veces, en las unidades de relaciones internacionales, somos a veces articuladores o facilitadores y claramente ahí nos nutrimos de tanto lo que la comunidad interna en las instituciones de educación superior como nuestras comunidades inmediatas nos demandan o nos proponen, ¿cierto? Kiria, a parecer tuyo, ¿algún otro punto de reflexión que debamos tener en cuenta en este camino colaborativo hacia el futuro? Sí, yo creo que, como yo dije al principio, volvemos al principio. Yo empecé diciendo que teníamos sí que encontrar esa identidad latinoamericana y yo creo que no hay como cooperar con otro sin reconocer quién es el otro y quién soy yo. A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar un niño, un bebé, cuando tiene la primera vez la percepción de que él, el niño, no es la mamá. Es una realización, algo que cambia totalmente la forma de ver el mundo. Y yo creo que lo que nosotros en Latinoamérica tenemos que hacer es justamente eso, percibirnos como siendo distintos de lo que hasta ahora habíamos copiado, imitado del norte global. Y quizás yo creo que eso sea un reflejo de quizás un comienzo de una maturidad de el proceso de internacionalización en América Latina, porque si nosotros ya entendemos que somos distintos, o sea, que no somos esa matriz que estamos copiando y que nos está moldando, y queremos entender quién somos, cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos cooperar. Eso ya es un señal de
una maturidad y yo creo que una autonomía que puede promover esa cooperación en la región. Y como dije ahí en el chat, yo tengo mucha esperanza. Obviamente que trabajo con educación, entonces ya de principio digo que los que no tienen esperanza, sea en el sentido de Paulo Freire o no, no deben trabajar con educación, porque no hay cómo trabajar con educación sin tener esperanza. Pero específicamente en el caso de América Latina y de Brasil, yo tengo mucha esperanza en el futuro. Nosotros vemos, por ejemplo, una tendencia en América Latina y los gobiernos y las políticas latinoamericanas de buscar esa integración, esa identidad y quizás una visión menos colonizada, más propia y más colaborativa, porque más latinoamericana. Entonces, sigo con esperanza de que eso sea nuestro futuro. Así es, bueno, y espacios como este naturalmente que ayudan a revivir esa esperanza. Hay un diálogo muy fecundo. Agradecemos sinceramente a ambos, al rector Héctor Bonilla y a Kyria también Firardi por sus aportes, por su reflexión, por acompañarnos. Y creo también que con espacios como este, la internacionalización también toma este sentido que creemos debiese tener al interior de cada una de nuestras instituciones de educación superior, de que va más allá naturalmente del concepto tradicional de movilidad, sino que aborda una cantidad muy amplia de elementos. Aborda también la posibilidad de contribuir de mejor manera a resolver o ¿cierto?, a co-construir estas soluciones para las necesidades que el entorno nos plantea, no desde una mirada solo extensionista, ¿cierto?, desde la universidad o desde la institución de educación superior hacia el medio, con soluciones que nosotros, en estos, como decimos muchas veces, en estos palacios de cristal, creemos que es lo que el entorno necesita, sino que entendiendo que hay que conocernos, hay que conocer también nuestro entorno, ver cómo conectamos con ese entorno y que en definitiva la función de internacionalización sea una función transversal, ¿no?, a todas nuestras funciones misionales de docencia, de investigación, innovación, transferencia, y que permita potenciar el alcance de lo que hacemos, potenciar la contribución y el impacto de lo que logremos, tanto con nuestras comunidades locales como con nuestras comunidades globales. Nos quedan muchos temas, yo creo que varias dudas o varios comentarios también quedaron planteados acá en el chat, los vamos a ir registrando, porque también eso nos configura una agenda de posibles espacios a futuro. Así que quiero, a nombre de INILAT, este espacio de colaboración y de reflexión que está compuesto por las 6 redes de internacionalización que yo les mencionaba, REDI Perú, también RedCiUN en Argentina, FAUBAI en Brasil, AMPEI en México, ASCUN, RCI en Colombia y LEARN Chile. Agradecerles enormemente sus aportes, su compromiso con este espacio. Rector Bonilla, Kyria también, a todos quienes asistieron y por supuesto los dejamos invitados para próximas conversaciones y reflexiones que nos ayuden a co-construir esta internacionalización con una identidad latinoamericana. Muchísimas gracias a todos y les deseo un buen término de jornada. Buena tarde para todos y no se les olviden que tenemos piel beige. Exactamente. Buenas tardes a todos y seguimos en esta conversación, revelación y autoconocimiento para la cooperación. Un placer, muchas gracias.